criminales, la verdad y el hecho. Historias reales bajo la lupa del tiempo. Casos que marcaron las... Como todos los miércoles, crónicas criminales en la mañana de Punto Uno Stream. Los huesos rotos de Vicente Cordeiro por Darío Ilianes. Cualquiera puede saber que un dolor de pecho ocasiona dificultades para mover los brazos, por ejemplo, incluso para respirar. Algunos deben conocer que la causa de la muerte por crucifixión, por ejemplo, lo que le ocurrió a Jesucristo, no se debió a la tortura en sí de estar clavado en una cruz, sino por la falta, se muere asfixiada la persona. Además de toda la pérdida de sangre, los golpes recibidos, las torturas. Pero el hecho de estar suspendido, clavado, con los brazos elevados, obliga a un esfuerzo del diafragma, los pulmones comprimidos, esfuerzo que incluso puede ocasionar la rotura de las costillas. Hay gente que incluso, supongamos a quienes practican montañismo o ciclismo, o un deporte de contacto como el fútbol, ni hablar del rugby. Pueden producirse golpes, traumatismos que producen precisamente la rotura de las costillas. Las costillas que las tenemos prácticamente desde la mitad del abdomen hasta los hombros. Y las costillas, si bien son huesos, y los huesos, supongamos para dar un ejemplo, los costillares de un cerdo, tienen su cierta fortaleza, pero a la vez son frágiles, se los puede quebrar con la mano. Y esta rotura a veces ocasiona que se siente un intenso dolor, pero sin embargo no es causa de muerte hasta que tocan órganos internos. A lo mejor una fractura expuesta, que es cuando un hueso se quiebra y una punta y sus aristas lastiman pulmones, hígado, hasta el mismo corazón. De hecho, ¿por qué tenemos la estructura ósea? Para proteger estos órganos internos, que son más delicados. No podríamos vivir con el corazón expuesto, con los pulmones expuestos, con el hígado expuesto. Sería imposible. Y esto que estamos contando es porque no se lo había dicho hasta el momento. Vicente Cordeiro, el ex comisario, ex jefe de drogas peligrosas, ex jefe de la Brigada de Investigaciones, ex director de investigaciones, conocidísimo investigador, especialista en casos de cárteles de drogas, narcotraficantes y crímenes aberrantes, como por ejemplo los hermanitos Leguinas hace más de 20 años. Era además docente universitario, licenciado en criminalística y criminología en la Universidad Católica de Salta y dictaba también cursos, talleres, aportaba su experiencia. Y a título personal, no era ningún detective ni investigador privado, sino que conocía perfectamente el movimiento delictivo de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Y Vicente Cordeiro desapareció el jueves 9 de octubre del 2025. El año pasado, hace pocos meses. No se han cumplido ni siquiera un año.
y apareció muerto, colgado de un árbol en una ladera de 75 grados de inclinación, o sea, un lugar en donde prácticamente es difícil mantenerse a pie. Estamos hablando de una montaña. Solamente en una pendiente es como, imagínense un tobogán. Es difícil mantenerse de pie en un tobogán. Generalmente, ¿qué es lo que hacíamos de chicos y no tan chicos? Subirnos agarrándonos a los costados. Bueno, lo mismo pasa y mucho más en la montaña, en un cerro. 75 grados de inclinación. Los árboles crecen inclinados. Y allí en ese lugar, parcialmente quemado la vegetación, parcialmente quemado el árbol, apareció colgado el cuerpo de Vicente Cordeiro. Con su cuerpo también fragmentariamente calcinado. Pero eso es lo que se había informado. Y oficialmente se apuntó a la idea del suicidio. Que el hombre, esto no es ninguna interpretación o delirio periodístico en absoluto, es informe oficial. Vicente Cordeiro, el jueves 9 de octubre del 2005, dejó a su hija en el colegio, hija de 17 años, último grado de la secundaria, integrante del seleccionado de hockey. Jugaba para Universitario. Era el orgullo porque era la última nena. Sus hermanos tienen más de 30 años y llegó la nena. Imagínense lo que significa para una familia, para padres. El papá de más de 50 años, gente grande, incluso la mamá, la gran sorpresa. Muchas mujeres dicen que su edad fértil acaba a los 35 años. En este caso, tener la nena. Y la nena, la niña de los ojos de Vicente Cordeiro, se levantaba para hacerle el desayuno, para llevarla al colegio de Jesús, porque la llevaba él en su vehículo, en Volkswagen Surán. Y es lo que hizo ese día. O sea, tengamos en cuenta, el informe oficial habla de suicidio. Entonces puede que el suicida se levantó para llevar a su hija, dejarla en el colegio, pasó por cercanías de su casa, la zona norte, barrio Alhuaico. Antes compró una botella de alcohol y con un encendedor prendió fuego al Cerro Elefante. Tenía 3 focos de incendio en aquella ocasión. Y se encontró con un encendedor que nunca usaba, porque le era siniestro. O sea, utilizaba la siniestra, utilizaba la mano izquierda. Y luego revolvió la mochila, revolvió el celular. Esto según el informe oficial, ¿no? No dice la palabra revolear, eso la digo yo. Armó un nudo, se lo puso en el cuello, el otro extremo en la rama de un árbol, y se colgó hasta matarse, para morir ahorcado. Eso decía el informe oficial, dice el informe oficial. La familia, los amigos, los colegas, y prácticamente, yo creo que más del 90% de la población de la ciudad y de la provincia no creen que se haya suicidado. Y creen que hay algo más. Claro, pero por supuesto, no hay ni siquiera sospechosos. Ni siquiera. Para los fiscales, para que tienen que investigar. Para resolver un crimen de esta naturaleza, no valen suposiciones, conjeturas, ideas, a mí me parece, ni elucubraciones periodísticas. Un periodista no es ni policía, ni fiscal, ni juez. Investiga con las herramientas que tiene a su disposición. Ayer, el abogado querellante, que tiene 2 semanas de asumido, porque existía mucho miedo por parte de abogados locales para tomar el caso
la representación legal de la familia Cordeiro, pese a que, entrevistado también de modo personal, algunos conocidísimos penalistas pusieron en duda precisamente la teoría oficial. Puedo citar uno, porque lo dijimos acá, Marcelo Arancibia, quien dijo como mínimo es arriesgadísima la hipótesis de la Fiscalía. Nos lo dijo a nosotros, publicamos tanto en Diario.1 el año pasado, como en el sitio web Norte Social. Lo dijo textualmente y le citamos las palabras, y también las dijimos acá en Crónicas Criminales. Pero existía mucho temor precisamente porque rondando los narcos. Pero no nos estamos refiriendo a un dealer, no nos estamos refiriendo a alguien que te vende cocaína, pastillas o marihuana. No nos estamos refiriendo tampoco a un mediano traficante, a alguien que se encarga de traerla de Bolivia y la tiene en Salta y de acá se va a los puertos de Rosario, de Buenos Aires, se distribuye en el país. Hace poco, hace una semana creo, publicamos en el Diario.1 que se quemaron en el último año para marzo de este año, o sea, entre marzo del 2025 y marzo de este año, se quemaron alrededor de 3.600 kilos entre cocaína y marihuana. Y algunas pastillas que son más, obviamente, tienen menos dimensiones y tienen menos peso. Y de acuerdo a la misma fuerza, según fuentes oficiales, Gendarmería, Policía Federal, Policía de Salta, los secuestros nunca superan el 10% de lo que realmente ingresa. Reitero, se quemaron, no estamos diciendo que se secuestraron, se quemaron, que es la disposición final. Damos un ejemplo. Se pueden secuestrar 5.000 kilos y se termina quemando 3.600, que es lo que pasó. Los otros 1.400 puede conservarse como evidencia. No lo sé, no lo sabemos. Pero siempre es más lo que se secuestra en procedimientos que lo que finalmente se incinera. Y las mismas fuerzas hablan de que significa el 10%, o sea, si son el 10%, significa que a la provincia en el último año, entre marzo del 2025 y marzo del 2026, ingresaron alrededor de 36.000 kilos de cocaína, 36 toneladas. Estamos hablando 36 millones de dosis para vender. Eso es una locura. Y que no es solamente el lugar de paso. Acá en Salta, tal como lo denunció Vicente Cordeiro, ya hay laboratorios, hay cárteles. El más conocido, el del Delfín, perteneciente al clan Castedo del norte de la provincia. Pero hay al menos 4 más mencionados por Cordeiro. Y entonces, es que si bien no tenemos sospechosos de la muerte de Vicente Cordeiro, es cierto, no hay nadie con nombre y apellido, o tal organización, o al menos la sospecha de los sicarios procedentes de Bolivia, Perú, Colombia. No, ni siquiera tenemos eso. Pero sí tenemos, y nos lo dijo el abogado penalista querellante de la familia Cordeiro, porque nadie quería asumir por este tema de los narcotraficantes, nos dijo que Vicente Cordeiro, primera vez que se dice, tenía 2 costillas rotas. 2 costillas rotas. Y acá viene la pregunta. Y es importantísimo que usted se ponga, pese a que usted, ni yo, ni los periodistas, ni los vecinos, presumen de jueces ni fiscales,
sí podemos tener nuestra opinión al respecto. Y entonces vale que usted precisamente diga qué le parece. ¿Se puede con 2 costillas rotas estar en un cerro? ¿Subir? ¿Manipular? ¿Cargar una mochila? Mochila que él nunca llevaba, por otra parte. Él usaba un bolso de mano. Encendedor que no usaba. Después de dejar a la hija y decirle, sí, mi amor, vuelvo a la 1. Después de todo eso, ¿usted puede imaginarse teniendo 2 costillas rotas, subir un cerro, empezar un incendio, irse a una ladera que es de la inclinación de un tobogán, como dijimos, armar un lazo y colgarse? Con 2 costillas rotas no puede levantar los brazos. Esto es si fueron premortem, y le preguntamos al doctor Reyes, pero las costillas rotas son premortem o postmortem, o sea, antes o después de la muerte. Premortem, lo aseguro. Esto ya está en el expediente. El abogado Reyes pidió nuevamente la cita de otros 2 testigos que ya declararon con respecto a la ropa que vestía, que la familia me dice, no estaba vestido así. Con respecto a la mochila, me dice, no usaba mochila. Y ahí se ve a un hombre sin cara, con una ropa oscura, que dicen no era la ropa de papá, no era la ropa de mi esposo, con una mochila, calzado que no era tampoco de él, y hasta de una contextura física totalmente diferente. En ese expediente figura precisamente las 2 costillas rotas. Rotas. No estamos diciendo que tenían un pequeño traumatismo, que tenían algún rayón. No había hematomas. Había rotura, quebradura, hueso roto. Y eso fue antes de la muerte ocasionada por el ahorcamiento. Creo que cualquiera se nos puede ocurrir que Vicente Cordeiro fue golpeado antes de ser ahorcado y fue llevado a ese lugar. Y nos hacemos cargo de lo que estamos diciendo. En las crónicas criminales, siguiendo